Paz y bien, hermanos. Les habla Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, sacerdote capuchino, y como de costumbre vamos a meditar juntos el Evangelio que la Santa Madre Iglesia nos propone en este domingo 15 del tiempo ordinario. Nos espera hoy una ardua tarea, porque tenemos un Evangelio bastante extenso. Concretamente meditaremos el texto de Mateo 13, versículo del 1 al 23. Y sin más, entramos como de costumbre al contexto en el que fue escrito este hermosísimo Evangelio. Este hermosísimo Evangelio fue escrito aproximadamente cerca del año 80 después de Cristo en la comunidad de Siria de Antioquía. Fue escrito por Mateo y su comunidad, es decir, es un Evangelio escrito por un hebreo para hebreos. Esto hay que tenerlo bien en mente porque a lo largo del texto se presentan muchos hebraísmos, es decir, muchas formas peculiares hebreas de ver el mundo, lo que se llama cosmovisión hebrea. Entonces, esto es importante porque nos va a revelar el sentido de muchos detalles del texto que nos toca meditar. El Evangelio según San Mateo fue escrito en tiempos de huida, en tiempos de persecución, porque 10 años antes, en el año 70 después de Cristo, los romanos entraron en Jerusalén a sofocar una rebelión judía y terminaron destruyendo el templo. Ese mismo año, los cristianos, que en aquel entonces se les llamaba los nazarenos, fueron expulsados de la sinagoga, institución por excelencia farisea. Se les acusó a los cristianos de ser herejes y por lo tanto tuvieron que huir, no solo expulsados del lugar de culto, sino de sus familias, perdieron también todos sus bienes, fueron también desheredados y perseguidos y encarcelados. Entonces, por eso digo que es un evangelio escrito en tiempos de persecución y esto nos da detalles preciosos a la hora de entrar en los detalles del texto. También recordamos que en todo el evangelio se presenta una estructura bastante estable. Por un lado, Mateo va metiendo relatos o narraciones y intercala entre cada relato discursos. El texto que hoy nos toca meditar pertenece al segundo discurso, llamado el discurso parabólico, porque en él se presentan en 7 parábolas y este 7 ya es importante. Sabemos que el 7 en la numerología bíblica es el número de la perfección. Ahora, ¿por qué se llama discurso parabólico? Porque antes del capítulo 13 Jesús había entrado en diálogo con diferentes personas y los había intentado convencer a través de razonamientos, pero parece que esto no le ha dado buen resultado. En un inicio tuvo cierto éxito, claro, venía presentado y recomendado por Juan el Bautista, un personaje muy querido, pero poco a poco fue experimentando el rechazo del pueblo, el rechazo de los sabios y entendidos, como vimos en el Evangelio hace 8 días, el rechazo también de los fariseos y hasta el rechazo de su propia familia al final del capítulo 12. Entonces Jesús toma una decisión, no vuelve a usar razonamientos, sino que muy al estilo oriental empieza a hablar en parábolas. Parábola viene del griego para y balein, significa lanzado a la par para comparar, pero también para contrastar. La parábola es un tipo de sabiduría oriental que respeta al interlocutor, le pone un ejemplo y es el interlocutor el que tiene que sacar lo que diríamos la moraleja y se tiene que identificar con los elementos mismos de la parábola. Tiene que hacer una operación mental de descubrir el sentido de la parábola y identificándose con ella. Entonces es un mecanismo que todos pueden entender, tanto sencillos como sabios y entendidos. Es un mecanismo que le deja la respuesta y le deja el cuestionamiento a la misma conciencia del que está escuchando, escudriñando y descifrando la parábola. Por eso Jesús cambia el método, porque quiere hablarle ahora al corazón del hombre.
Empezamos hablando y meditando el texto que nos compete. Repito, vamos a meditar el capítulo 13, versículo del 1 al 23. Empieza así el versículo número 1. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Bueno, aquí ya hay cosas muy importantes que tenemos que recalcar. Dice el texto que salió de casa. Este es el símbolo del viaje que Jesús ha hecho desde su casa, es decir, desde el ámbito de la Trinidad. Jesús es el misionero del Padre, es enviado por el Padre a salvar a los hombres y lo envía en una tarea de amor, lo que conocemos como la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el texto que sale de su casa. Y dice después que se sienta en la orilla del mar. Aquí hay algo muy interesante. Estamos en el área de Galilea y en el área de Galilea lo que tenemos es un gran lago, un lago que se llama Yam Kinneret, es decir, el lago en forma de arpa, porque Kinor significa arpa, no es un mar. Y esta palabra ya nos llama la atención. ¿Por qué Mateo escoge la palabra mar en lugar de usar la palabra lago? Claro, es un concepto teológico. Sabemos por un lado que para los hebreos el mar, que se dice Thalassa en griego, era uno de los lugares donde se creía que estaba habitado por potencias malignas, por monstruos marinos como Leviatán, Behemoth, Yam, etc. Y por otro lado, tenemos que recordar que es el símbolo del éxodo. Acordémonos que Dios en el pasado, con brazo fuerte y mano poderosa, había sacado, ayudado de Moisés y de Aarón, a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cruzando el Mar Rojo. Entonces aquí también el texto, al mencionar esta palabra, nos está hablando de un nuevo éxodo que los seres humanos tenemos que hacer. En otras palabras, todavía no somos libres y tenemos que caminar hacia la tierra de la libertad, hacia la tierra de la salvación. Pero el hecho mismo de que Jesús se encuentre a la orilla sin mojarse del mal, también simboliza que Jesús es el todo bueno, el sumo bien, el bien total, como diría nuestro Padre San Francisco, que no lo mojan las aguas de este mal, de este mar poblado de seres infernales. Ahora también no se queda de pie, se sienta y en la postura típica de los maestros orientales. Jesús Maestro va en búsqueda de las ovejas perdidas y se sienta entre el límite del bien y del mal. Seguimos adelante con el versículo número 2. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca mientras toda la gente se quedaba en la ribera. Seguimos adelante con detalles hermosos. Dice el texto literalmente que Jesús se embarca, es decir, se sube en una barca. Barca se dice en griego ploion, y también se podría traducir esta palabra como nave. Ahora, inmediatamente nuestra mente evoca el arca de Noé, que fue un arca de salvación de la comunidad de los salvados junto con una pareja de animales de cada especie. Por otro lado, también sabemos que el símbolo de la barca es el símbolo de la iglesia. Siempre a la iglesia se le ha llamado la barca de Pedro. Bueno, en realidad es la barca de Jesucristo guiada por Pedro. Entonces Jesús se sube. Y aunque sea obvio el detalle, pero la barca flota sobre el agua. Entonces es el símbolo de una comunidad eclesial que está siendo perseguida y acosada y rodeada por las fuerzas del mal. Pero aún así, el que está dentro de la barca flota y no se moja. Ahora Jesús también se vuelve a sentar. Otra vez toma la posición de maestro y no sube solo, sube con sus discípulos. Mientras tanto dice que se reúne alrededor de él una muchedumbre que se queda, dice el texto, plantada.
El verbo que usa Mateo es isteimi, es decir, alguien que planta pie y se queda en el rompeolas. La palabra que usa Mateo es el concepto de aigialos. Als significa sal y aiso significa precipitarse. Entonces esta palabra significa literalmente rompeolas y es el símbolo de aquellos que están fuera de la barca y que están golpeados, en el rompeolas, golpeados por las potencias del mal. Ahora Jesús empieza a hablar desde la barca, Jesús habla desde la iglesia y habla a los que todavía no han subido a la barca, es decir, habla a los pueblos de todos los tiempos, a los hombres de todas las razas y de todas las culturas. Seguimos adelante con el versículo número 3 y dice el texto que les habló en muchas parábolas. Ya explicamos el concepto de parábola, ¿verdad? Pasamos por eso inmediatamente al versículo número 4. Dice el versículo número 4, miren, salió un sembrador a sembrar. Aquí tenemos que detenernos. ¿Por qué? Porque esta palabra miren, tan pequeñita, encierra todo un contenido. En griego, Mateo escoge el concepto idou. Idou viene a su vez de la raíz eido. Eido es una palabra técnica usada por el padre de la metafísica, Parménides, y después también por Platón. Es decir, que lo que estamos viendo aquí no es cualquier tipo de vista, sino es una visión eidética. Vamos a ver si explico un poco el concepto. Antes de Parménides, los filósofos buscaban el origen, el argei, de todas las cosas en la physis, en la naturaleza, es decir, en lo material. En cambio, cuando llegó Parménides, dijo que no, que la verdad no se encontraba en la physis, sino en lo que está más allá. Por eso a Parménides se le llama el padre de la metafísica. Y por eso decía Parménides y después Platón y otros filósofos antiguos que no podía ser cualquier tipo de mirada la que usásemos para buscar esta verdad, sino que tenía que ser una visión metafísica, es decir, de lo que está más allá de lo físico. Entonces, con esta palabra, Mateo nos está haciendo una invitación concreta. ¿Qué es lo que nos está invitando? Es a ir más allá de la superficie de las palabras que conforman la parábola, del mismo ejemplo de la parábola. Ir más allá, ir al sentido profundo, ir al concepto y a los conocimientos que da la revelación, que da la fe, porque Jesucristo viene a revelar el plan del Padre, el reino de los cielos. Y ya nos pone sobre el tapete el tema. Dice que el sembrador, ¿verdad?, salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar, un ejemplo agrícola, un ejemplo que todos podían comprender, porque aunque no hubieran trabajado directamente en agricultura, es un ejemplo que la gente del tiempo de Jesús y del tiempo de la comunidad de Mateo conocían. Seguimos adelante con el versículo 4. Entonces, decía el texto, que salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. A partir del versículo 4 vamos a empezar a hablar de un ejemplo de un fracaso en una siembra. Estamos hablando de un método concreto de siembra, un método antiguo que consistía en coger el puño de semillas y esparcirlas al azar donde ellas cayeran. Entonces estamos hablando de un terreno, esto es muy importante, un solo terreno, pero que tiene 4 tipos de tierra. Ahora, ¿por qué digo que es un fracaso? El ejemplo, un fracaso en la siembra, porque vamos a ver que en todo el terreno había 4 tipos de tierra y de los 4 tipos de tierra solo uno pudo dar frutos. Aquí nos tenemos que detener porque Jesús ya nos está diciendo mucho
Como habíamos visto en el Evangelio del domingo pasado, en el capítulo 10, en el 11 especialmente y en el 12, Jesús experimenta el aparente fracaso en su misión. Los hombres no lo quieren escuchar. Entonces, precisamente en este Evangelio, Jesús nos va a explicar el por qué no lo quieren escuchar. Lo que estamos viendo es un problema de comunicación. El Padre quiere comunicar algo a los hombres y parece que el mensaje no está llegando a los receptores. Entonces la pregunta obvia es, bueno, aquí está fracasando la comunicación. ¿Quién está fallando? ¿Está fallando el emisor, es decir, el sembrador? ¿O está fallando la semilla? ¿Será que la semilla no es buena? ¿O está fallando el terreno donde está cayendo la semilla? ¿Por qué es que la siembra está fracasando y solo uno de los 4 terrenos está dando frutos y 3 sobre 4 están quedando sin fruto? Entonces el versículo 4 nos pone el primer ejemplo. Dice que el sembrador salió a sembrar y tira el primer puño de semillas y éstas caen sobre un camino. Se dice odos. Aquí estamos hablando de odos. Un camino es un lugar elegido por la gente para transitar. Y cuando la gente transita, se va gastando y se hace, como diríamos, trillo. Es el símbolo de los caminos que siguen los seres humanos, que no son los caminos de Dios. Mis caminos no son tus caminos, dirá en otra parte de las Escrituras. Ahora esa semilla cae en el camino, a lo largo del camino, y vienen los voladores, así dice literalmente, peteinon en griego. Obviamente el texto se refiere a los pájaros y tenemos que apuntar aquí un detalle de la cultura hebrea, que los hebreos no eran especialmente amantes de los pájaros. ¿Por qué? Porque los consideraban como animales dañinos, especialmente en el ámbito de la agricultura. Por eso en varios libros donde se enlistan, bendiciones para los diferentes animales creados por Dios, no existen bendiciones para los pájaros. Son despreciados porque hacen un daño, se comen la semilla y por lo tanto el sembrador pierde el fruto de lo sembrado. Seguimos adelante con el versículo número 5 y aquí nos pone el segundo ejemplo de tipo de tierra en este terreno que ha escogido el sembrador para sembrar. Dice el versículo número 5, otras cayeron en pedregal, donde no tenía mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura la tierra. Bueno, dice el texto que otro puño de semillas cayó sobre Petrodeis, Opu, es decir, sobre un lugar pedregoso, y recalca el texto que no solo es un lugar pedregoso, sino que no tenía tierra. Y por lo tanto, como la tierra era muy ligera, dice que inmediatamente las semillas obviamente eclosionan, echan el embrión y empezaron a salir. Usa el verbo ex anatello, empiezan a salir. Pero después viene Helios, el sol, y las caumatizo. Caumatizo significa quemar. Y dice el texto, y aclara con mucha fuerza, porque no tenía raíz. Raíz se dice en griego ritza. Y al final, el resultado es que se secan. No pegan. ¿Por qué? Porque la tierra es poco profunda y porque el nuevo brote no logra tener una raíz profunda. Seguimos adelante con el versículo 7 que nos propone el tercer tipo de tierra dentro de este terreno. Dice así el versículo 7, otras cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Mateo aquí usa la palabra acanta. Acanta significa espinas, matas espinosas. Acordémonos que la mayoría de las tierras de Jerusalén son lo que llamaríamos estepas,
tierras bastante desérticas, aunque también, ¿verdad?, en tiempos modernos los israelitas han hecho una maravilla en la ingeniería del agua y han hecho de aquel lugar desértico un lugar bastante fértil, pero en tiempo de Jesús era básicamente un desierto rocoso. Y en el desierto rocoso hay muchas plantas espinosas. Bueno, un puño de estas semillas cae entre las espinas y los espinos crecen y ahogan a la semilla. Mateo usa el concepto de apognigo, es ahogar. Pasamos al versículo 8, que finalmente nos pone el cuarto y último tipo de tierra. Dice así el versículo 8: otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas el 100, otras el 60, otras el 30. Entonces finalmente dice que otro puño cayó no sobre tierra buena. El texto usa el concepto kalos, y kalos significa literalmente bella, sobre tierra bella. Es una tierra bella que es fértil, entonces produce el 100% unas, el 60% otras y el 30% otras. Nótese que no todas las semillas producen lo mismo, aunque el tipo de tierra, la tierra hermosa, es la misma. Después se va a descubrir este detalle en los versículos que siguen a este que hemos explicado. A partir del versículo 9, ¿verdad?, Jesús empieza a explicar, ¿verdad?, el misterio de lo que estamos hablando, por qué los hombres no acogen el mensaje del reino y están rechazando a Jesús. Pasemos inmediatamente a este versículo. En el versículo 9 dice: el que tenga oídos, que oiga. Primero había dicho Jesús, ¿verdad?, miren o vean, el verbo idu, que ya vimos que se refería a una visión eidética, una visión metafísica, una visión de lo que hay más allá, ver las cosas desde Dios. Ahora aquí viene otra invitación, pero con otro sentido: el que tenga oídos, que oiga. Ahora, una cosa es el sentido de la escucha, del oído, y otra cosa es el acto de escuchar. Oír es solo percibir sonidos. En cambio, escuchar significa tratar de entender y de decodificar lo que me están diciendo esos sonidos. En la vida común, muchos de nosotros a veces cuando nos hablan, oímos, pero no escuchamos. Y este es el origen de muchas rupturas en las relaciones humanas. Aquí Jesús nos está diciendo lo mismo: no se conformen solo con oír, escuchen. Y escuchar para un hebreo, lo dice esta palabra en el Shema, en el escucha Israel, no solo es un acto de entendimiento racional, es un acto de adhesión existencial en el caso del Antiguo Testamento, a la ley, a la Torá. En el caso del Nuevo Testamento es una adhesión a la palabra verbo, es decir, a Jesucristo encarnado. Seguimos con el versículo 10. Como les digo, aquí se explica por qué Jesús habla en parábolas y por qué los hombres no acogemos su mensaje. Dice el versículo 10: sus discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué hablas en parábola? Este es un versículo bastante curioso porque los discípulos están en la barca con Jesús y dice el texto que se acercaron. Usa el verbo prosergomai. Ahora, ¿cómo se puede acercar uno en una barca si ya está cerca? Bueno, es un acercamiento, diríamos, teológico, porque a veces uno puede estar en la barca, es decir, en la iglesia, pero estando cerca físicamente, estar lejos teológicamente, lejos moralmente, lejos de corazón. Entonces es un verbo que implica que nunca estamos lo suficientemente cerca de Jesús
y que siempre nos tenemos que acercar un poco más, acercarnos no solo al conocimiento y al entendimiento del misterio, sino sobre todo a la vivencia del misterio, porque no nos podemos conformar con oír, entender y explicar. Ante todo, tenemos que vivir. Seguimos con el versículo 11. Él le respondió: es que a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Aquí estamos hablando a ustedes, los discípulos, dice que se les ha concedido una gnosis, un conocimiento, un conocer, que se dice en griego ginosko, y un conocimiento de lo que está oculto, del misterio. Por cierto, esta palabra se dice misteria y viene del concepto muo. Muo significa cerrar la boca, es decir, algo de lo que uno no puede decir nada porque simple y llanamente no lo conoce. Dice que a los discípulos, ¿verdad?, se les ha concedido el conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Y aquí hay que frenarnos un poco, porque si uno no entiende esta frase bien, parecería que Dios tiene favoritismos, que a unos sí les revela los misterios y a otros no. Pero no, el problema no es de Dios. Aquí tenemos otro hebraísmo, y me refiero concretamente al determinismo hebreo, que predicaba que todas las cosas, hasta las más pequeñas, son hechas por Dios, que todo el universo está movido y llevado adelante por Dios. Y desde la óptica cristiana sabemos que cuando Dios hizo al mundo, lo hizo con autonomía, se llama autonomía de la creación. Y en lo que respecta al hombre, Dios no gobierna todos los actos del hombre. ¿Por qué? Porque nos dio libre albedrío. Entonces somos nosotros con nuestras decisiones libres los que vamos construyendo nuestra vida. Entonces aquí hay un determinismo hebreo, un hebraísmo que le echa la culpa de el no aceptar el mensaje a Dios. Pero en el fondo sabemos que el que tiene la culpa no es Dios, sino es el hombre. Y son las disposiciones del alma y del corazón del hombre que hacen que unos se acojan y otros no lo hagan. Entonces, por eso unos conocen los misterios y otros no. Esto va a quedar más claro en lo que se expone a continuación. Seguimos con el versículo 12. Dice el texto: porque a quien tiene se le dará de sobra, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Estamos todavía dentro del mismo hebraísmo y dentro del mismo determinismo. Es decir, el que tenga las disposiciones correctas de su corazón va a recibir y va a recibir en abundancia. El que no las tenga no va a recibir y aún va a perder aquello que tenía. Seguimos adelante con el versículo 13. Dice el versículo 13: por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces aquí vamos aterrizando. Dice el versículo 13 que hay algunos que ven sin ver y otros que oyen sin escuchar o sin oír. Es decir, el texto nos está planteando lo que podríamos llamar, ¿verdad?, que existe ceguera espiritual y sordera espiritual. Esta ceguera y esta sordera no son físicas, sino son espirituales, son teológicas. Es decir, hay un fenómeno que, a pesar de que veamos las cosas con ojos físicos y escuchemos los mensajes del reino con oídos físicos, parece ser que lo que vemos y lo que escuchamos no logra penetrar en lo más profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, Jesús plantea esta ceguera espiritual. Hay muchos que están ciegos y que no me pueden ver. Hay muchos que están sordos y no me pueden oír, no porque carezcan de estos sentidos físicamente, sino porque están ciegos y sordos espiritual, teológicamente. Seguimos adelante con el versículo 14. Y dice Jesús que así se cumple la profecía. Acordémonos que es una comunidad hebrea que no se ha desligado y nunca se va a desligar del Antiguo Testamento y de la Torá.
entonces siempre se hace uso del recurso de estar citando las profecías antiguas que se cumplen. En este caso vamos a escuchar en el versículo 14 las profecías de Isaías, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Dice así el versículo 14: en ellos se cumple la profecía de Isaías: oír, oiréis, pero no entenderéis; mirar, miraréis, pero no veréis. Y aquí tenemos que frenarnos porque quizás sea el corazón y la clave de lectura más importante de todo el Evangelio que estamos meditando. Aquí el texto de la Biblia de los 70, que es el mismo que usa en Mateo y que lo cita literalmente, usa dos tipos de concepto. Por un lado, al referirse con la palabra oír, usa la palabra akoei y acuo. Y aquí hay una delicadeza que hay que entender. Akoei es el acto fisiológico de oír, pero akouo significa escuchar. Ya lo explicamos. No basta con percibir físicamente los sonidos. Hay que entenderlos y entrar en relación vital y existencial con el mensaje escuchado. Igual pasa cuando la profecía habla del verbo ver. Por un lado, el texto de Isaías 6, 9 al 10 de la Biblia de los 70 usa el verbo blepo, y por otro lado, el ya explicado y mencionado verbo eido. Entonces aquí son dos tipos de vista. El blepo, desde el punto de vista bíblico, es la vista, diríamos en términos filosóficos, inmanente, es decir, la visión humana, la visión de las cosas como las vemos creaturalmente los seres humanos. En cambio, el eidos es la visión de las cosas desde los ojos de Dios, las cosas reveladas, lo que está más allá de lo físico, lo metafísico. Entonces aquí estamos viendo dos tipos de vista, una inmanente y la otra trascendente, una humana y la otra divina. Por eso dice la profecía: oír, oiréis, pero no entenderéis; y mirar, miraréis, pero no veréis. Entonces aquí Jesús ya está explicando con dos palabras el porqué de su mensaje que no está siendo aceptado. Simple y llanamente porque los que no lo aceptan lo oyen y lo ven desde su humanidad. En cambio, los discípulos lo escuchan y lo ven eidéticamente, lo ven trascendentemente y lo acogen y se vinculan y se unen existencialmente a ese mensaje escuchado. Después vamos a ver cuál es ese mensaje escuchado y cuál es la relación que el discípulo hace con ese mensaje escuchado. Entonces, repito, aquí estamos viendo de una mirada y de un escuchar inmanente, humano, terrenal, y de una mirada y un escuchar trascendente, es decir, desde Dios, desde la divinidad, que es el oído y la mirada de la fe. Seguimos adelante con el versículo 15. Continuamos con el texto de la misma profecía de Isaías. Dice el texto: porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan. Entonces aquí el texto habla también de más detalles. Dice el texto que los que no reciben el mensaje del reino de los cielos tienen el corazón engrosado, dice literalmente. Usa en griego el concepto cardia y el concepto paxuno, el corazón engrosado o endurecido. Diríamos que hay lo que se podría decir en términos médicos, parafraseándolos, una esclerocardía,
Es decir, escleros significa duro y cardios significa corazón, endurecimiento del corazón. Ahora, ¿qué significa esto? El corazón para los hebreos y para los orientales es el centro de las decisiones del ser humano. Se piensa con el corazón. Entonces, esta frase expresa que aunque uno escuche y entienda, a veces es tardo y es duro para tomar una decisión por el reino de los cielos. Entonces es un problema no solo de entender, es decir, de conocimiento, de epistemología, diríamos en términos filosóficos. Aquí tenemos un problema también volitivo, es decir, de la voluntad. A veces entendemos el mensaje y sabemos el mensaje, sabemos lo que nos ha dicho Jesús, pero no queremos vincularnos a ese mensaje a través de actos concretos, porque la voluntad, es decir, aquello que se decide en el corazón, es lo que nos lleva a vincularnos con ese mensaje predicado. Ahora también dice el texto que los que no reciben el mensaje tienen los ojos, los oftalmos, y usa el concepto camuo. Camuo es cerrados, es decir, no se trata de un problema fisiológico, como ya lo explicamos, sino de un problema espiritual. Tengo los ojos y tengo los ojos abiertos físicamente, pero espiritualmente están cerrados. Y dice el texto, el problema es que no oyen ni ven, ya explicamos estos conceptos, con el corazón, sede de las decisiones, según los hebreos y los griegos, y que si esto hicieran, dice el texto, que todo se revertiría. Usa el concepto muy importante de epistrefo. Epi significa hacia y estrefo es girarse hacia. Es un sinónimo de la palabra convertirse, que se dice en griego metanoia. Entonces, si viéramos y oyéramos con los ojos espirituales y con los oídos espirituales y tomáramos una decisión seria en el corazón, esto haría que cambiásemos nuestra decisión y nuestra dirección de vida, es decir, que nos convirtiéramos a favor del reino. Y por lo tanto dice el texto que si nos hubiéramos convertido, que si hubiéramos revertido nuestra vida, girado hacia el reino de los cielos, nos curaríamos, nos salvaríamos. Es el verbo yaomai, un verbo muy hermoso que expresa la obra salvífica de Dios sobre el hombre. Pasemos al versículo 16. Dice el versículo 16, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Lanza el versículo 16 lo que se llama un macarismo, porque el texto dice literalmente, bienaventurados ustedes, o bienaventurados sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Esto es una bienaventuranza para todos los tiempos y para todos los discípulos que han prestado atención al mensaje, que han visto con ojos espirituales y oídos espirituales y han tomado una decisión en la sede de las decisiones, que es el corazón, y se han vuelto hacia el Señor, dejando su mala vida y sus malas obras, y por lo tanto se han curado. A partir del versículo 18 tenemos una bendición. Este es un evangelio que se explica solo, porque tenemos al predicador que nos explica el sentido profundo de lo predicado. Entonces vamos a escuchar a partir de este versículo la explicación de las parábolas, de la parábola concreta que hemos escuchado, y es la parábola del sembrador. Dice el versículo 18, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Entonces, otra vez invita a la escucha. A la escucha, y ya sabemos lo que significa la escucha, es una adhesión existencial, es el Shema en hebreo, Shema Israel. Escuchen, y pasamos inmediatamente a la explicación del primer tipo de tierra, de este terreno que previamente había escogido el sembrador para sembrar. Dice el versículo 19. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón.
este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Bueno, ya nos revela varias cosas. Uno, la semilla. La semilla, dice el texto, que es la palabra, pero no cualquier palabra. Palabra en griego se dice reima. En cambio, Mateo usa el concepto logos, y logos es la palabra eterna, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, el sembrador es Jesús, y lo sembrado es la palabra de Jesús, pero la palabra él mismo. Entonces, aquí estamos hablando de que la semilla es la palabra Jesucristo, no solo la Sagrada Escritura, porque a veces cuando escuchamos la palabra, lo primero que nos viene a la mente es el libro sagrado que le llamamos la Biblia. No, aquí estamos hablando de la palabra refiriéndose a toda la persona de Jesús, porque el mensaje del reino no es una filosofía, diríamos una cristosofía, no es un concepto intelectual, es una relación existencial, es una vinculación del creyente con su Señor, con Jesucristo. Entonces Jesucristo quiere vincular a los hombres consigo y a través de sí por el Espíritu con el Padre. Entonces Jesús dice que andaba por los caminos que caminaban todos, pero explica el texto que vinieron los pájaros y se comieron lo sembrado en el corazón de una porción a los que Jesús les predicó el mensaje del reino. Y ya nos dice claramente cuál es el simbolismo de los pájaros. Los pájaros son los poneiros. Los poneiros es el maligno o los malignos, es decir, los que son adversarios del reino, adversarios del amor, adversarios de la salvación, es decir, los espíritus impuros, los demonios. En otras palabras, es aquel que después de escuchar la palabra deja que el mal que está en él, el mal que está en el mundo y el maligno mismo, ¿verdad?, le roben aquello que Jesús ha intentado sembrar en el corazón. Y dice el texto que el maligno roba, usa el verbo arpazo, porque el maligno es el opositor, es el que anda intentando destruir la obra de Cristo en los hombres. Este es el primer tipo de tierra. Pasamos al versículo 20 que nos explica el segundo tipo de tierra. Dice así el versículo 20. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y de momento la recibe con alegría. Dice así, ¿verdad? Entonces lo que cayó sobre Petrodeis, ¿verdad?, es aquel, dice, aquel cristiano, aquella persona que recibe la palabra, es decir, el mensaje de Jesucristo y la propuesta de vincularse con Jesucristo y con Jesucristo por él, en el Espíritu Santo, también al Padre. Y dice que en un primer momento acoge esta propuesta de vinculación con jaras. Jaras significa alegría. Pero dice después el versículo 21, vamos a verlo, que no tiene raíz. Pero antes de meternos en el 21, explicar esto de una impulsividad aparente que se encuentra ahí internamente en el versículo 20. Cae sobre piedras y la persona acoge con alegría. Aquí son todo este tipo de situaciones, llamaríamos eventos de fe, explosivos, convivencias, eucaristías, oraciones, donde la persona en un primer momento se siente bien y se siente contento y se siente motivado. Pero después el entusiasmo es, como decimos popularmente, como llamarada de tusa o como espuma. Así como sube, baja. Y aquí en el texto pues se está criticando esto, una iglesia de eventos que trata más de animar y motivar
de vincular existencialmente a los hombres, con Jesús, con el Espíritu y con el Padre y con su iglesia. Pasemos sin más al versículo 21. Dice el versículo 21 que continúa el mismo ejemplo. Dice, pero estos, como no tienen raíz en sí mismos, por ser inconstantes, sucumben enseguida en cuanto se presenta una tribulación o una persecución por causa de la palabra. Dice el texto tristemente que no tienen raíz. Personas que reciben el mensaje pero no tienen raíz y que son inconstantes. Mateo usa la palabra proskairos. Kairos es uno de los conceptos de tiempo. Es el tiempo dentro del tiempo. Es algo que pasa veloz. De hecho, era una antigua divinidad griega que se le representaba como un niño joven desnudo con alitas en los pies al estilo de Hermes y que pasaba con una balanza en la mano y un mechón de pelo. Y solo lo podía agarrar el que agarraba a ese mechón de pelo. Es, diríamos, el tiempo de los amantes, el tiempo de la poesía, el tiempo filosófico. Es el tiempo de que cuando uno está, por ejemplo, en algo que le gusta mucho, es un tiempo dentro del tiempo. Es sentirse que uno pierde la noción. O cuando uno está con la persona amada, igual esa sensación de perder la dimensión. Y que aunque pasa el tiempo cronológico, parece que el tiempo ha sido una minucia, ¿verdad? Ha sido pequeñito. Bueno, eso es lo que significa el concepto de kairos. Entonces, proskairos significa que son personas para la ocasión, es decir, personas que reciben para el evento, para la ocasión, la propuesta de vinculación, la palabra, y se alegran, pero como son inconstantes, ¿verdad? Diríamos en buen tico, en buen costarricense, ¿verdad? Les da un alegrón de burro, es decir, se alegran, se emocionan, se entusiasman, creen que pueden darlo todo por Jesucristo y el reino, pero al final, como no tienen constancia, no tienen raíz, aquel entusiasmo inicial no queda en nada y abandonan el proyecto cristiano. Especialmente, dice el texto, cuando viene la tribulación y la persecución. Usa aquí el concepto tlibo y diogmos, tribulación y persecución, que los hacen, dice el texto, y usa el verbo escandalizo. Escandalizo significa entrampado, piedra de tropiezo, algo con lo que me tropiezo. Es decir, viene la tribulación, la persecución, y como no tengo raíces y soy una persona que se amolda a la ocasión, entonces me tropiezo y me caigo. Aquí en el fondo también estamos viendo un relato de lo que le está pasando a la comunidad mateana en el año 80. Se les ha predicado a muchos y muchos no han acogido el mensaje del reino, esta propuesta de vinculación, porque ha venido el maligno y se ha comido lo sembrado en sus corazones. Otros que son inconstantes y que no tienen raíz, apenas empezaron a sufrir la persecución. Acordémonos que ya para este año esta era la segunda persecución. Primero se dio la persecución de Nerón, luego se da esta persecución por parte de los fariseos en el año 70. Bueno, viene la persecución y la tribulación, entonces hace que muchos que aparentemente habían aceptado el mensaje se escandalicen y se vayan de las filas cristianas, deserten. Ahora no es solo una historia antigua, es una historia también del presente, porque hoy por hoy seguimos teniendo muchos católicos de eventos, muchos católicos de oración, que solo van al templo por la música, por el aplauso, por la novedad. Y también me parece que en el fondo el texto critica algunos y ciertos esquemas de eventos eclesiales que no dejan nada profundo, que no vinculan existencialmente al creyente con Cristo, sino que solo entretienen por un momento. En el fondo, aquí hay una crítica. Tenemos que dejar el cristianismo de eventos y pasar a un cristianismo de procesos. Los procesos son lentos y largos, como la conversión. La conversión no es de la noche a la mañana. Entonces tenemos que ir formando a los creyentes y vinculándolos existencialmente
con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu, con el Padre y también con el corpus eclesial, con la nave de Pedro, con la iglesia y hacerlos germen de amor para todos los hombres, para todo el mundo. Seguimos adelante con el versículo 22. Jesús nos explica el tercer tipo de tierra. Dice así el versículo 22. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra, queda sin fruto. Entonces Jesús nos explica qué son las espinas. Las espinas son, ¿verdad? Dice el texto y usa Mateo la palabra, las que causan división. Usa el concepto de merizo, es decir, las que dividen mi corazón en dos. Y aquí podríamos meter el concepto de San Agustín, que aunque es posterior, calza muy bien. El ejemplo se refiere a la idolatría de las criaturas, es decir, es toda aquella cosa o persona que yo meta en mi corazón y que le quita y usurpa el puesto de Dios. Por lo tanto, que me divide, me disgrega. Dice el texto y nos avisa sobre la trampa apathy de las riquezas, plouton, la trampa de la riqueza. Ya Jesús había dicho en otra parte del Evangelio, no podés seguir a Dios y a las riquezas. Pero aquí también tendríamos que meter todas las cosas o personas que se vuelven competencia para Dios. ¿Por cuántas cosas y de manera bastante fácil y barata sacamos a Dios de nuestra vida? A veces expulsamos a Dios de nuestra vida por nuestra esposa, por nuestro esposo, a veces por nuestros hijos, a veces por nuestro ego, a veces por nuestro trabajo, a veces por un vicio, a veces por una relación prohibida, a veces por posesiones económicas, a veces por poder y prestigio. Bueno, estas son todas las cosas que causan división en el corazón del hombre. Estas son las espinas que ahogan la palabra, la propuesta de relación existencial que Jesús quiere hacer con los hombres. Dice que las espinas crecen porque estas cosas humanas crecen a nuestro alrededor y nos terminan ahogando y al final la vida queda sin frutos. Aquí también, pues posiblemente en el fondo está la experiencia de la comunidad mateana, que muchos vinculados a las riquezas del mundo echaron marcha atrás, porque acordémonos que en el año 70, al ser expulsados de la sinagoga, hubo amenazas de quitar también los bienes materiales y las familias también amenazaban con desheredar. Entonces se perdía todo, se perdía familia, campos, tierra, dinero, herencia. Entonces muchos se echaron atrás y dejaron el cristianismo por amor a las riquezas. Pero también es un versículo totalmente actual y presente. Cuántas cosas en el presente también dividen nuestro corazón. Cuántas cosas hemos metido al puesto de Dios y terminan expulsando a Dios de nuestra vida y al final nos ahogan y al final quedamos sin frutos. Pasamos al último versículo, el versículo 23. Dice así el versículo 23. El que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Ese sí da fruto y produce uno 100, otro 70 y otro 30. Aquí el texto usa un concepto central, el concepto de carpóforos. Carpóforos significa los que dan frutos y es una invitación final. Una invitación a que la propuesta de Jesús, esa propuesta de vinculación existencial con los valores del reino, con el amor incondicional, con el ágape, con todos los valores evangélicos, dice, ojalá que esa propuesta caiga sobre un terreno bello. Y el terreno bello es un corazón bien dispuesto a la relación con el Señor y con el Señor por el Espíritu, también con el Padre. Un corazón que acoja los valores del reino, las exigencias y las prerrogativas del reino. Esto nos va a llevar
a dar frutos. Ahora bien, los frutos son diferentes en cada uno que acoge la buena nueva del reino. ¿Por qué? Porque cada uno, como dirá después San Pablo, tiene una medida fijada por Cristo y cada uno tenemos que llegar a esa estatura de Cristo fijada en nosotros. Algunos darán 30, otros 60 y otros 100. No importa la cantidad, lo importante es que te has convertido en un carpóforo, en uno que lleva fruto, en uno que acogió a la persona de Jesucristo, a la Santísima Trinidad, a los valores del reino y que se empezó a cristificar, a transformar por la gracia, por la participación, ¿verdad?, a imagen y semejanza de Dios. Aquel que hizo suyo por la gracia el ágape y los demás valores del reino y se hizo cristiano, otro Cristo. Y aquellos que lo veían decían, he ahí un discípulo del Nazareno, he ahí un discípulo de Jesucristo, otro Cristo. Eso es lo que significa cristiano. El cristiano verdadero es el carpóforo, el que lleva fruto, el que da fruto, el que porta fruto. Y aquí en el fondo hay una pregunta implícita, hermano, hermana, cuando nos toque rendir cuentas de lo que fue sembrado en nuestra vida, en nuestra alma, ¿llevaremos algún fruto entre nuestras manos? Atención, el texto no pretende ser pesimista, pero no podemos obviar una realidad. El terreno es uno, el terreno es el corazón del hombre, pero ese terreno tiene 4 tipos de tierra. Quiere decir que lo que estamos viendo no son 4 tipos de personas, sino son 4 tipos de tierra. Es decir, el texto sugiere que todos nosotros, cada uno de nosotros es un terreno. Y en ese terreno, ¿verdad?, hay una parte de la semilla que se la comen los pájaros, otra que cae sobre terreno pedregoso, sin tierra, otra parte de la semilla que cae sobre espinas y que se ahoga, y otra parte que cae sobre tierra bella, sobre tierra buena. Entonces el texto sugiere un autoexamen. ¿Cuál es el tipo de tierra que predomina en tu alma? Porque hoy somos de una forma, mañana podemos ser de otra. Y si examinamos las diferentes etapas de nuestra vida cristiana, tenemos que reconocer, no siempre he sido tierra bella. A veces fui tierra con espinos, otras tantas tierra escasa y pedregosa, y otras tantas la semilla apenas cayó, se la llevó el maligno, se la llevaron mis malas opciones, las influencias del mundo o la acción de los espíritus malignos. En el fondo, el Señor nos está dando la respuesta. ¿Por qué se da el fracaso en su siembra? El problema no es del sembrador, el sembrador es el mismo Jesucristo. El problema no es la semilla es la palabra logos, el mismo Jesús que se quiere vincular con nosotros. El problema son las disposiciones de nuestro corazón. Nuestro corazón está dividido y dentro de nosotros están estos 4 tipos de tierra. Y la invitación final es a limpiar nuestro terreno, a cuidar que la semilla no caiga sobre el camino para que no se la coman los pájaros, a cuidar que la semilla no caiga sobre terreno pedregoso y que no seamos inconstantes, que no seamos católicos de eventos, de alegrías pasajeras, y que nos sostengamos cuando venga la tribulación y la persecución y los momentos difíciles, porque somos cristianos en todo momento, no solo en los momentos de alegría y de paz. La invitación también es a limpiar nuestro terreno de espinos. ¿Cuántas cosas compiten en nuestro corazón con Jesús? ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestro corazón? Y finalmente la invitación final es a que preparemos nuestra alma, nuestras disposiciones interiores para ser tierra hermosa, donde caiga la propuesta de Jesucristo, donde nos vinculemos con Jesucristo y de verdad nos convirtamos en discípulos, en cristianos, otros
Cristos. En el fondo, como les digo, se ve reflejado en este hermosísimo y extenso texto la experiencia de la comunidad matiana, pero es un texto que nos habla en el hoy y que lanza una pregunta fundamental. Si no estás dando fruto, el problema no es de Dios, no le echemos la culpa a Dios, ni tampoco de la palabra y de la propuesta de vinculación que Jesús nos hace. El problema es tu terreno. ¿No será que hay demasiados caminos y pájaros? ¿No será que tienes demasiadas piedras y poca tierra? ¿No será que tienes muchas espinas que están ahogando el mensaje de salvación? Bueno, es hora de limpiar tu terreno, es hora de ser tierra hermosa, tierra buena. Les envío a todos un abrazo y un saludo. Espero que se encuentren bien. Todos estamos en medio de una misma tormenta, la tormenta de la pandemia, de la crisis política, de la crisis económica, en medio de la cual se encuentra el mundo. Estamos dentro de la misma tormenta, pero no se les olvide que estamos dentro también de la misma barca. Estamos en la barca de la iglesia. Ahora, cada uno de nosotros, hasta cierto punto, también tenemos una pequeña barca y es en mi vida personal. Y personalmente cada uno está enfrentando esta situación pandémica lo mejor que puede. Bueno, no te bajes de la barca de Pedro. Ahí está Jesucristo. Jesucristo te va a ayudar y te va a dar la fuerza. Así que envío una palabra de ánimo para el que está deprimido, para el que se siente solo, para el que está cansado. Envío una palabra también de ánimo para aquel a quien el confinamiento ya le ha afectado y se siente ansioso y deprimido. Envío también una palabra de ánimo para aquel que ha perdido su trabajo y que está preocupado porque no sabe cómo alimentar a los suyos. Cristo está con nosotros y Cristo se ha vinculado con nosotros. Y acordémonos que nosotros somos las manos de Jesucristo. Así que Jesús también nos invita a dar una respuesta. Esta crisis la vamos a pasar juntos y por eso tenemos que ser solidarios y es hora de poner en práctica el amor ágape, el amor incondicional y ayudarnos en todas las formas posibles los unos a los otros, formas espirituales, formas materiales y formas de cualquier otro tipo para pasar este trago amargo que todo el mundo está viviendo. Jesús está con nosotros y Jesús guía nuestra barca. No se te olvide, somos la iglesia de Jesucristo, somos el proyecto del Señor en esta tierra y caminamos hacia el reino de los cielos. No estamos solos. Les envío mi bendición donde quiera que se encuentren, siempre con humildad pidiéndoles sus oraciones para mí, para mis hermanos, para mi familia y ánimo. Sigamos caminando para el cielo. Que Dios los bendiga y les envío mi bendición. Paz y bien.